Bienvenidos a La Oposición, el podcast del PRI donde vamos a estar hablando de los problemas que los ciudadanos viven día a día en su vida cotidiana y cómo son afectados muchas veces por las decisiones erráticas e ocurrentes del gobierno. Me acompaña el día de hoy Alonso Tames. Bienvenido, Alonso. Estimado Miguel, es un gusto estar contigo y con mis colegas militantes. También me acompaña Miriam Godínez. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias, muy bien. Muy agradecida con esta invitación. También nos acompaña Samantha. ¿Cómo estás, Ami? Muy bien, muy emocionada de debatir sobre esta gran polémica. Hoy vamos a estar hablando acerca de la reforma al Poder Judicial cuando entendemos que la libertad no se rifa, a pesar de que vemos tantas tómbolas y ocurrencias en el gobierno donde básicamente quieren dejar a la suerte, la libertad y la justicia para los mexicanos. En primer lugar, vamos a estar preguntándole a nuestro amigo Alonso. Amigo, en esta reforma al Poder Judicial, ¿qué problemas ves tú, qué amenazas ves tú en materia de seguridad? Mira, de entrada te diría, Miguel y compañeras, un gusto estar acá con ustedes también. Te diría que la reforma judicial aprobada al final del sexenio del ya expresidente López Obrador fue un regalo de despedida muy caro para el país. ¿Por qué? Porque es más caro que cualquier avión presidencial, que cualquier camioneta o flotilla de camionetas blindadas. En esencia es una colonización de un poder que en teoría debería ser independiente, no supeditado ni al legislativo ni al ejecutivo, es decir, ni al presidente ni al Congreso, pero es un intento claro de colonización y aparte uno mal diseñado, porque bueno, dirías, son tan malintencionados que pues, quieren cooptar el Poder Judicial, pero además metieron un elemento que es peligroso, que es el hecho de que sean electos y electas por voto popular, por campañas, en esencia, porque dicen que no va a haber campaña, pero pues bueno, o sea, hacer política cuesta. Entonces, el hecho de que cueste, evidentemente va a requerir dinero de algún lado. Entonces, digamos, hay tres esferas de donde los candidatos oficialistas van a poder recibir dinero para sus campañas, no campañas judiciales, ¿no? Uno, el gobierno, que bueno, les gusta mucho siempre el desvío de recursos, ya lo vimos en el proceso interno de Morena y en la campaña constitucional, es su especialidad. Número dos, puede ser vía empresarios, que pues, la verdad es que no es un ejercicio legítimo, más allá de que sean empresarios que no tengan nada de malo, pero sus recursos para comprar jueces sí puede ser un problema. Exactamente, es decir, que un magnate diga, yo quiero que me destraben este tema fiscal, entonces yo financio 2, 3 juececitos y pues los hago ganar con una marea de dinero, ¿no? Y tercero, y el más grave, es el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado, evidentemente, se ha hecho la crítica de que oye, es que los jueces y los magistrados ya de todos modos los compran los criminales cuando llegan. A ver, entonces esto simplemente va a hacer que los compren antes. O sea, simplemente estás... O que los compren más fácil. Exactamente, directo. Entonces, esta, digamos, vulneración de un proceso y una carrera de estos perfiles del Poder Judicial que tiene que estar, digamos, protegida de estas tentaciones, por así decirlo, pues se está desechando completamente. Entonces, sobre todo el punto de vista de que el crimen podría ahora sí que financiar a sus propios candidatos a jueces, juezas, magistrados, magistradas, etcétera, ministros y ministras de la Corte, pues es sumamente grave. Y algo que mencionara ahí Alonso, muy importante es, a ver, en México ya sabemos, porque se ha dicho, que hay muchos lugares donde el crimen organizado busca poner a sus, por ejemplo, presidentes municipales. Y lo logran a través de mover, no sé, 10,000 votos en alguna entidad. Pero en esto que va a ser una tómbola, una rifa, porque van a poner muchísimos nombres para tratar de votar a los cientos de jueces y muy poca gente va a participar, entonces vas a estar con unos cuantos cientos de votos que pueda conseguir el crimen organizado para poner a sus jueces. Simplemente te diría, Miguel, va a ser probablemente una elección con un índice de participación muy bajo. Entonces, cuando hay un índice de participación muy bajo en las elecciones, ¿quiénes dominan? Las estructuras electorales. ¿Y quién las tiene? Los gobiernos de Morena. Entonces, el crimen organizado. Y el crimen organizado, que a veces la línea es difusa. Entonces, la verdad es que el problema es que va a ser una elección de movilización electoral desde los gobiernos y tristemente con la posibilidad de que movilice también el crimen organizado. Entonces, es gravísimo. O sea, en el mejor de los casos, el oficialismo va a imponer a sus candidatos. En el peor de los casos, el crimen organizado va a poner a sus candidatos. ¿Cuál nos conviene más? Yo creo que ninguno de los dos. Pues igual como comenta mi compañero Alonso, más que un regalo de despedida del presidente López Obrador, yo lo veo como una reforma de venganza, más que una reforma al Poder Judicial,
porque no es casualidad que lo prepararan tan express. En sí la reforma ha tenido fallas, yo lo he visto en periódico, en algunas notas, e incluso comentando con los abogados, y me parece también muy ilógico que los mismos de Morena voten a favor de su reforma y ni siquiera le han dado una leída, ni siquiera saben todas las consecuencias tan catastróficas que esto puede traer, no está ni siquiera premeditado. Morena se la pasa hablando que hay que escuchar al pueblo, pero perdóname, ¿en qué momento escucharon al pueblo si esto lo pusieron casi como un plan maquiavélico días antes de que culminara el sexenio? Bueno, es que Sammy, para leer un documento de esos hace falta saber leer y al parecer muchos de ellos no lo saben. Miriam, tú desde hace mucho tiempo eres un excelente litigante en tema laboral. ¿Qué afectaciones ves tú en el tema laboral? ¿Cómo va a afectar a cada una de las personas cuando tenga un pleito, un litigio por el tema de su empleo con esta reforma? Pues mira, qué importante pregunta, porque la verdad es que empezamos desde el núcleo, desde el centro, ¿no? Si como trabajadores al servicio del Estado, que son los trabajadores del Poder Judicial, en la actualidad no se está respetando sus derechos, hay demasiada incertidumbre, ellos quisieran regresar a trabajar y no lo hacen porque no saben cómo viene los proyectos para el próximo año. Dicen que su presupuesto de este año pues ya está aprobado y se les van a respetar los derechos laborales, pero para el próximo año no se sabe. No saben qué va a pasar con sus fondos, no saben qué va a pasar con su estabilidad en el empleo, no saben si nada más se va a ir el juez o se van a ir ellos como base trabajadora. Se ha rumorado que no, que los derechos de los trabajadores están ya firmes y se van a respetar con todas las de la ley, sí, de este año. Pero ¿y los del próximo año? ¿Qué va a pasar con eso, no? Que sí les van a dar realmente sus fondos, sí les van a respetar sus prestaciones, sobre todo la carrera judicial. Hay personas de la clase de base trabajadora que sí están interesados en llegar a un puesto de juez. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces ahí su derecho se truncó. Y algo muy importante aquí es que aparte Morena se está esforzando en querer despersonalizar, deshumanizar a esta gente, como de, sí, son trabajadores del Poder Judicial, son millonarios. A ver, ahí hay clase baja, media, trabajadores que podrían ser nuestros primos, hermanos, papás. Claro, y te voy a decir algo, yo creo que hay que voltear a ver a los trabajadores del Poder Judicial, porque es un reflejo de lo que somos nosotros como trabajadores también. O sea, somos iguales. Exacto, son personas que tienen horas extras, que trabajan 24/7, resuelven tus asuntos, le dan trámites, siempre. Una casa, exactamente, una madres de familia, por ejemplo, que terminando sus incapacidades o incluso durante la incapacidad, porque suele suceder, tienen que estar trabajando, tienen que estar al pie del cañón. Por ejemplo, dicen, no, es que ahorita están trabajando, no están trabajando con goce de sueldo. A ver, hay guardias y eso se sabe. Todos están haciendo guardias. Después de que están en la marcha que ellos mismos están apoyando, regresan a sus casas o a sus trabajos a seguirle chambeando. ¿Por qué? Porque el sistema para ingresar los amparos no está cerrado. Entonces, siguen ingresando amparos y las personas trabajadoras siguen chambeándole, o sea, siguen al pie del cañón. Por eso se me hace muy injusto decir que es que sus privilegios, ¿cuál privilegio, señor? No es un privilegio salir de tu casa a las 5 de la mañana, llegar a las 2, 3 de la mañana, porque aparte hacen guardias. Y en esas guardias, pues no sabes nada de tus hijos, no sabes nada de tu familia, porque estás en lo que tienes que estar. Entonces yo creo que si no respetan los derechos de ellos como sus trabajadores del Estado, mucho menos van a respetar los de nosotros. Y ahora resulta que el vato que se le ocurrió cerrar Reforma protestando se enoja porque ellos salen a marchar. Son unos incongruentes, eso no es una izquierda. Déjenme decirles, son unos hipócritas. Alonso, ibas a mencionar algo y ahorita regresamos con Miriam. Sí, justamente con base en lo que dice Miriam, es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que se está desechando, tirando por la borda años y años y años de experiencia acumulada de personas juzgadoras, ¿no? Por ejemplo, el senador Rolando Zapata decía en uno de sus tweets que si consideras que los 711 perfiles que fueron, ahora sí que despedidos por la tómbola, más o menos un promedio de 15 años de carrera judicial por persona, dan más de 10,000 años de experiencia acumulada, experiencia judicial en materia de justicia, donde pues simplemente le estamos diciendo, oye, pues muchas gracias, ¿no? El azar no jugó a tu favor. Y que los que lleguen probablemente no tengan ni 1,000. Claro, ¿quién te va a resolver? Te va a resolver la persona por la que votaste, que ni siquiera sabes de dónde es, a qué se dedica, ni cuáles son sus antecedentes en preparación académica, porque nada más necesitamos que ese abogado, ¿no? Que es lo principal. Entonces yo creo que sí es importante revisar quiénes son
O sea, ¿quién los está poniendo? Porque no, señores, nosotros no los vamos a elegir, los va a poner Morena. ¿Por qué? Porque en la convocatoria no está cerrada para que los perfiles de la militancia se puedan inscribir. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy Morena está en el gobierno, pues los principales que van a querer ser jueces van a ser militantes de Morena, así como de otros partidos. Otra Lenia Batres, que no sabe absolutamente nada la señora. Y lo peor aún, o sea, si yo soy abogada, pero a lo mejor hace 1000 años no litigo, no ejerzo mi carrera, me dedico a otras cosas, pero pues el partido de Morena me está apoyando para ser juez, pues entonces voy a llegar a serlo y no voy a saber qué es lo que se va a hacer. Entonces, ahí también corremos un riesgo como personas. O sea, ¿quién va a resolver sobre mis asuntos como ciudadano? ¿Alguien que no sabe? ¿Alguien a lo que a lo mejor mi abogado le va a tener que explicar con peras y manzanas? Las mujeres por el crimen. Exactamente, peor, qué miedo. Las mujeres, por ejemplo, divorciadas que necesitan una pensión, quieren mantener a sus hijos cerca y van a tener que ser resueltos por jueces que no sabemos. Exacto, por gente que no sabe, que a lo mejor nunca ha llevado la materia familiar y que estamos en un país desafortunadamente machista, que a lo mejor diga, no, la mujer ya tiene por ley a los niños, cosa que también los hombres pueden hacer, pero entonces ahora no, que no vea a sus hijos, ¿no? Que ahora los niños se vayan con el papá. Pero no hay un fundamento, ¿no? A lo mejor no tienes esa base de experiencia que mencionaba, donde tú vas a analizar el caso y vas a decir, ¿con quién debe estar el pequeño? ¿Con papá por tal, con mamá por tal? Ah, no, entonces nada más va a ser así porque yo creo que lo correcto es que se vaya con papá porque ya estuvo mucho tiempo con mamá. Nos arriesgamos a eso, no solo nosotros como personas, sino los niños, que son los principales en padecer en este tipo de asuntos. En un país donde además, tan solo en 2023, fueron más de 79,000 los litigios laborales, los pleitos por temas laborales, ¿qué va a pasar cuando tengan que destrabar estos temas gente sin experiencia o gente que no sabemos si es corruptible o no porque no hay ningún mecanismo para evitar que los corruptos lleguen a ser jueces? ¿Quién va a defender los derechos laborales de los mexicanos? Sam, en materia de derechos humanos, ¿qué afectaciones ves tú para cada ciudadano, para cualquier persona con esta reforma judicial? Y yo aquí veo la fractura del Estado de Derecho. Nos puede pasar como, perdón que nos compare con otro país, con Chile, con Pinochet. Podemos pasar de un Estado de Derecho a un Estado de sitio, a un Estado de excepción. Bueno, y de hecho estamos en el supuesto de que México funcionara en términos teóricos como un Estado de Derecho. Muchas veces estamos en un estado de policía donde el que decide quién es el criminal es el que ejecuta la detención, el policía. Así es. ¿Qué va a pasar entonces cuando un policía detenga a alguien porque lo ve tomándose una caguama en la calle o a unos chavos que están patinando y le siembran mota? Pero no vamos a tener jueces capacitados para juzgar eso. Y no es cuestión de meritocracia, porque dicen, ay, no, pero es que ustedes quieren a jueces solo por cuestiones de mérito y porque tienen muchos estudios. Pero a ver, hablando de derechos humanos, una cuestión tan dedicada como la dignidad de una persona, no la puedes poner en ese dilema. En una tómbola. O sea, Norma Piña lleva años de estudio, de carrera judicial, y hacer esta transgiversación, este plan tan maquiavélico de Morena es prácticamente desaparecer los derechos humanos. Y a ver, es que ni siquiera es una cuestión de privilegios, no es que yo voy a poner en manos de mi futuro de un juez por sus privilegios, no. A ver, si yo me voy a sacar el apéndice, no me voy a poner en manos del que apenas ayer aprendió cómo... El más popular. Sí, el más popular de los que están estudiando medicina. No, el oftalmólogo, ¿no? Sí, porque pues no, hay que ir con el especialista. Y cualquier operación, o sea, te tienes que ir con la persona capacitada para hacerlo. Es como votar por quién quieres que vuele el avión. Exacto. Pues el piloto, ¿no? No, pues no necesariamente. Sí, con que sepa prenderlo y arrancar. El más popular, al que le aplaudan más en el avión. El que los pasajeros quieran más. El más querido por el pueblo. Sí, y se les olvida que no son privilegios, son nuestros derechos. Y el deporte de Morena favorito, como siempre, es mentir. Y eso mismo ha logrado que nuestra sociedad mexicana esté tan fracturada. Porque, por ejemplo, lo que yo vi en las elecciones es que la gente no votó por Morena porque quería votar por Morena, sino por este voto de odio y resentimiento que Morena generó. A ver, aquí hay un tema muy importante, antes de pasarle la palabra a Alonso. Debemos de estar conscientes de que es una mentira lo que Morena dijo de que ya se podían hacer estas reformas porque en México ya no hay tortura, ya no hay detenciones ilegales, ya no hay persecución a los opositores. Falso. Todos los informes, sus propias cifras, muestran que alguien como Andrea Chávez, en este caso, está totalmente equivocada o es muy mentirosa porque en México hay detenciones ilegales, hay tortura, hay confesiones obligadas,
Y entonces ahora, con este nuevo modelo, los derechos humanos van a estar mucho más vulnerados. ¿Quién va a cuidarnos a nosotros, los ciudadanos? Si tú eres opositor, si tú vas a marchar, si tú no estás de acuerdo con el gobierno, ¿vas a poder decirlo sin que te quieran inventar algo? Alonso, ibas a mencionar algo. Sí, justamente, digo, añadiendo un poco a lo que mencionas, de entrada, en el segundo día del sexenio, creo, o en las primeras 48 horas, el ejército erróneamente ejecutó extrajudicialmente a 6 migrantes en Chiapas. Entonces, ese enunciado de que en México ya no hay ese tipo de cosas, sí es una franca mentira. Una payasada. Completamente. Y también un poquito irme un paso atrás, ¿no? A ver, la situación de que Morena va a tener, como decía Miriam, la mano muy cargada para realmente hacer ganar a los que quiera hacer ganar. ¿Por qué? Un paso atrás. Morena y el oficialismo no hubieran optado por el voto popular si no hubieran ganado la elección con un 60% casi de margen. Porque lo hubieran pensado 2 veces. Claro. Ahora sí se aventaron a poner lo del voto popular. ¿Por qué? Porque dicen, ahora ya tengo la base electoral genuinamente que vota por ellos. 2, y el aparato de movilización vía gobernadores y alcaldes para hacer ganar a los que quieran. Entonces, pues hasta el clima ponemos a voto popular. Exacto. Si quieren. Entonces, eso de entrada es una maña de origen, ¿no? Eso por un lado. Entonces, naturalmente ya sabemos todos que va a haber una carga muy pro oficialismo, muy pro gobierno en un poder que en teoría tendría que ser independiente. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo se va a defender un ciudadano, por ejemplo, de un abuso de poder de parte de la federación? ¿Cómo? O sea, ¿tú crees que la federación es el que te va a estar atacando? Exactamente, si tú crees que esos jueces del bienestar van a fallar en contra del propio gobierno, bueno, estamos pues, bastante alterados de nuestras percepciones, ¿no? Es como ir en contra de mamá. Te va a decir tu mamá, porque soy tu mamá. Y se acabó, y punto. Sí, porque soy morena. Es un diseño malo de origen. O sea, ¿por qué? Porque lo que no les interesa o sea, no son los equilibrios, porque si no, eso no lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, también otra cosa que es un mal diseño y francamente siniestro es la presencia de un tribunal de disciplina judicial que trae la reforma y que fue aprobado, que en esencia, ¿qué puede hacer? A ver, tú, Chuchito, juez del bienestar, como al año y medio te me volteaste, entonces, yo abro un procedimiento contra el Tribunal de Disciplina Judicial y o te multo, o te suspendo, o te remuevo. Entonces, ellos mismos están poniendo un mecanismo dentro de la reforma para que el que se salga de las trancas y que no falle como quiere el gobierno, pues lo podamos quitar, no se les olvide. Y sobre todo en este tema tan delicado de los derechos humanos, donde normalmente a quien se denuncia es al gobierno, al abuso de autoridad, sea porque hubo militares que actuaron de forma incorrecta, sea porque hubo policías que actuaron de forma incorrecta, o propios representantes populares que llegaron por el voto de la gente, pero están haciendo algo que daña a la gente. Y simplemente les voy a poner, para concluir mi intervención, un escenario francamente peligroso, ¿no? Tenemos todo esto que hemos dicho de la reforma judicial, donde el poder judicial realmente no te va a defender a ti, va a defender al gobierno. Entonces, pues ráscate con tus propias uñas. Y número 2, tenemos una Guardia Nacional ahora militarizada. Que va a hacer lo que se le pega la gana. Ya están reclutando niños. Que va a hacer exactamente, Miguel, va a hacer lo que se le pega la gana. ¿Por qué? Porque, van a tener foro militar, pero van a estar ahí en la esquina. Entonces te pueden torturar ahí en la calle y no los puede tener un policía. Nada. Si tú pusieras este sistema en un país totalitario, funciona perfecto. ¿Dónde firman? O sea, el estado de sitio, ¿dónde lo firman? En Cuba así sucede. Esto es lo que tenemos como balance de la reforma del Poder Judicial. Y hay que mencionarlo. Esto no llegó solo con Morena. También hubo varios traidores ahí que lo ayudaron. El único partido que al día de hoy, ya pasando mediados de octubre, se ha mantenido firme en cada una de las instancias y votaciones, ha sido el PRI. ¿Qué MC ahorita venga a vender y decirnos traiciona al PRI? A ver, fingieron un secuestro, hicieron un show, una payasada. De por sí la campaña de su candidato fue una payasada. Y ahora fingen un secuestro y se lavan la cara diciendo, no, los traidores son los de allá. Dan vergüenza, son unos cínicos, unos desgraciados. Pero hay que decirlo. El único partido que tuvo el pantalón para agarrar y decir, a mí no me importa, me voy a oponer a esta reforma, me amenace quien me amenace, fue el PRI. Y Morena, convirtiendo este país en una tragedia. Así que ya lo saben, si usted es mujer, madre soltera, trabajador, joven que protesta, o de cualquier grupo vulnerable, o ha sido violentado sus derechos,
por sus creencias, por sus preferencias o hasta por su raza, no cuente con el gobierno para defenderlo. No le interesa. Hay que rascarse con sus propias uñas, como decíamos aquí. Un mensaje para despedirse, compañeros. Alonso. Muchas gracias, Miguel. Justamente quiero cerrar diciendo que la reforma judicial es abiertamente una trampa y algo puntual es su componente del voto popular, porque se oye muy padre, ¿no? Se oye muy padre que, hay que votar por jueces, etcétera. Se oye muy democrático. Al final del día sabemos que quienes van a integrar esas listas van a ser mayormente perfiles cercanos al oficialismo, entonces ya está viciada de origen esa elección. Punto número uno. Y punto número dos, al final del día, creo que el voto popular esconde una intencionalidad de que distráete para acá, no mires, viendo el hecho de que pues, puedes votar por ellos, ¿no? Entonces, creo que hay una intención genuina de distraer. Es decir, yo te hablo del tema del voto popular y simplemente también mencionaría que la presidenta Sheinbaum, siendo virtual presidenta electa por ahí de mediados de junio, pues ella empezó bastante moderada, ¿no? Llegó y dijo, no, pues vamos a ver que se va a negociar la reforma judicial, vamos a ver qué se queda, qué se va, etcétera. Y no sé si se acuerdan, pero luego fue a Palacio y como a la semana cambió el discurso. Dijo, eso pasa porque pasa. Sí, exacto. Y dijo, no, y se puso la camisa obradorista a morir y dijo, no, esto es la mejor reforma que ha pasado. Entonces, la verdad es que también fue una especie como de bandito de puerco. Como de engaño. No sé si le dijo algo el expresidente a la presidenta, virtual presidenta electa, pero la verdad es que sí hubo un cambio de tono, ¿no? Entonces, ¿quién nos estaba mintiendo? Puede ser, ¿no? Digo, no sé, o sea, es lo que se ha comentado, pero la verdad es que es algo bastante lamentable. Es una reforma que le va a salir muy caro al país. Muchas gracias, Alonso. Miriam, ¿algo para despedirte? Pues yo sí quiero hacer una invitación, sobre todo al público, a los jóvenes, que acudan a las marchas de los trabajadores del Poder Judicial, que les pregunten directamente qué es lo que ellos están reclamando dentro de sus puntos petitorios, cuáles son esos privilegios que según Morena dice que tienen, y que de la mano a la mano con ellos sientan como trabajadores que somos un poco de empatía por ellos, porque esta reforma va a perder muchísimos empleos. Muchísimas familias se van a quedar sin un sustento. Dejemos claro que es pagar renta, servicios de salud y muchas cuestiones que la verdad no podemos permitir que esta reforma manche a los trabajadores con sangre morena. Muy bien, me gustó. Sammy, ¿algo para despedirte? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Antes de despedirme, me gustaría comentarles algo ahorita que pues estaba mencionando Miriam a los jóvenes. Cuando se dio todo esto de la reforma, en las aulas de mi escuela decían, no, es que el PRI nos va a traicionar. Y wow, cuando pasó la votación y todo, algo que me sorprendió muchísimo fue que gran cantidad de jóvenes dijo, yo en 3 años voto por el PRI, porque la verdad es que me sorprendió que fue el único partido que contuvo a sus senadores y todos votaron en contra de la reforma. Es que el PRI realmente, a ver, hay que repetirlo, yo no me voy a cansar de repetirlo, el PRI es el único partido que tuvo el carácter, la fortaleza, la firmeza y la unidad para decir, amenaza a quien quieras, sí. Haz el capricho que quieras, sí. Aquí nadie va a votar por la reforma del Poder Judicial. Y aunque salgan con sus tonterías muchos otros, a la fecha, el PRI es el único partido que le ha hecho frente a la reforma destructiva del Poder Judicial. En palabras de nuestro dirigente, antes muertos que votar por esa reforma. Sí, totalmente. Sí. Y pues básicamente yo sé que hay muchos puntos de vista y hay más desinformación que información, pero yo lo que diría y mi conclusión es que más allá de una reforma al Poder Judicial, México necesita un Poder Judicial comprometido con los derechos humanos. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias a mí, muchas gracias a todos nuestros invitados. Esto fue La Oposición, el podcast donde no nos vamos a quedar callados contra las tonterías que hace Morena. Y el lugar donde vamos a seguir defendiendo al Poder Judicial, le pese a quien le pese, porque su reforma es una basura.